La teoría de los antiguos astronautas o la hipótesis del paleocontacto es el conjunto de ideas creadas a partir de mediados del siglo XX que sugiere un contacto entre civilizaciones extraterrestres y las antiguas civilizaciones humanas, como los sumerios, los egipcios y las civilizaciones precolombinas. Este tipo de teorías no son generalmente aceptadas a escala científico-académica, salvo algunas excepciones como el astrónomo y matemático Joseph Allen Hynek, y se insertan a menudo en el amplio campo especulativo de la polémica astroarqueología o paleoastronáutica. Las teorías sobre un contacto entre antiguas civilizaciones humanas y seres extraterrestres se popularizaron a partir de los años 60 y sobre todo con una publicación de los libros de Erich von Däniken y Peter Colosimo. Posteriormente retomarían esta hipótesis escritores como Zecharia Sitchin y Edgar Cayce. Estos dos objetos son parte de una pintura llamada La Crucifixión, que fue creado en 1350. Están situados por encima del altar en el monasterio Visoki de Kani en Kosovo, Yugoslavia. A finales de la década de 1960, el biólogo Johan Ivan Sanderson, más conocido como el promotor del Bigfoot, llama la atención al mundo con algunos objetos precolombinos de oro de muchos siglos de antigüedad producidos por las culturas indígenas. Según él, esos eran reproducciones de chorros de aeronaves, una conclusión apoyada por el Dr. Arthur Poisley del Instituto de Aeronáutica de Nueva York. Sin embargo, el sustrato de estas teorías ya había sido elaborada algunos años atrás, inmediatamente después de los años 50, con el nacimiento de la ufología junto a los primeros testigos que documentaron avistamientos de ovnis. Este tema se unió a los argumentos ya elaborados de Charles Ford sobre la aparente incoherencia cronológica de algunos artefactos y al renovado interés popular de los años 60 por las antiguas civilizaciones y sus mitologías. Hay varias ideas e hipótesis sobre el paleocontacto. El hombre sería el resultado de una creación guiada o de experimentos genéticos llevados a cabo por extraterrestres sobre los homínidos. Hasta ese punto se habían desarrollado de manera natural sobre la Tierra, de acuerdo con las teorías de Darwin y por lo tanto sin contradicción aparente, y esto con el fin de hacerlos evolucionar más rápidamente. Así pues, el acoplamiento evolutivo y el neocreacionismo serían ambos reales. El argumento principal para sostener esta idea es el tiempo relativamente breve empleado por el Homo sapiens, 300.000 años, para alcanzar un nivel evolutivo sin precedentes en otros organismos que existen desde hace cientos de millones de años. El hombre habría tenido contacto con seres extraterrestres desde las épocas más remotas. Estos seres serían divinidades de las sociedades antiguas y habrían sido representados en diversas pinturas y obras de arte tanto en la antigüedad como los egipcios, los mayas, aztecas, incas, pueblos de Mesopotamia, romanos, etcétera, como la época medieval. Otros indicios estarían escondidos en textos religiosos como la Biblia o el Ramayana, o en obras de carácter histórico. Algunas pinturas renacentistas o medievales, especialmente de carácter religioso, que representan a Dios, su Hijo y los ángeles, mostrarían en el cielo naves espaciales, a veces incluso tripuladas por ángeles. La existencia de OPARTs, es decir, objetos fuera de lugar y de tiempo, inducirían a pensar que el hombre y su tecnología son mucho más antiguos de lo que afirma la arqueología oficial. La Virgen con San Giovannino. Por encima del hombro izquierdo de María hay un objeto con forma de disco brillante. Un hombre y su perro están mirando hacia el disco. Según los defensores de la hipótesis, habrían numerosos lugares con antiguas ruinas y sitios arqueológicos que evidenciarían el contacto con extraterrestres, algunos de los cuales estarían construidos con tanta habilidad que sugerirían el uso de tecnologías no humanas. Los ufólogos toman como pruebas indiciarias algunos famosos sitios arqueológicos,
entre los que destaca Giza, Baalbek, Yonaguni, las líneas de Nazca, los monolitos de Stonehenge, las ruinas mayas, Pumapunku y muchos más, y también representaciones, grabados y estatuillas, América del Sur, América del Norte, islas del Pacífico y Australia. Todo esto para sostener las hipótesis sobre un contacto o varios contactos entre poblaciones humanas primitivas y formas de vida extraterrestre que habrían sido vistas como ángeles, espíritus, dioses o semidioses para estas poblaciones antiguas. Esta pintura está por el artista flamenco Ernst de Gelder y se titula El bautismo de Cristo. Fue pintado en 1710 y se cuelga en el Museo Fitzwilliam en Cambridge. Un objeto en forma de disco está brillando con rayos de luz hacia abajo en Juan el Bautista y Jesús. Esto demuestra una conciencia de ovnis por el artista en 1710. Esta pintura en cuevas fue hecha hace 10.000 años antes de Cristo y es de Valcamonica, Italia. Al parecer, busca representar dos seres en trajes con protección que sostienen los instrumentos extraños. Observamos el halo buscando objetos sobre sus cabezas, que es muy similar al de otros dibujos de la cueva temprana y pinturas. Esta imagen es un dibujo en una cueva en Francia. Es a partir de la cueva de Pech Merle, que es cerca de Les Cabrerets, es fechada en aproximadamente 17.000 a 15.000 años antes de Cristo. Estas pinturas rupestres datan de alrededor de 3.000 años antes de Cristo y son de Kimberley, Australia. Estas son las más antiguas pinturas de los que los locales aborígenes llaman Wangina. Observamos cómo estos también poseen las mismas características. Dominan los ojos y el tipo de halo objeto alrededor de las cabezas. La mayoría de ellas también posee la cabeza bulbosa, que se dice que son iguales a los famosos extraterrestres grises. Las líneas de Nazca son bocetos gigantes dibujados en el desierto del oeste de Perú por los pueblos antiguos. Los dibujos fueron creados en una escala tan grande que es tal que las formas pueden ser fácilmente discernidas solo desde el aire, lo que lleva a una variedad de teorías sobre su propósito. Esta es una estatua sumeria de un antiguo astronauta con un traje de protección que parece ser de alta tecnología. Los teóricos de los antiguos astronautas interpretan literalmente la antigua literatura sumeria y los textos sagrados producidos por antiguas civilizaciones del planeta, y señalan varios fragmentos como posibles informes de contactos a escala planetaria. En especial se suelen citar la epopeya de Gilgamesh y algunos libros de la Biblia, como el de Ezequiel o el Génesis. Un ejemplo clásico es el de los Vimana, máquinas voladoras que aparecen en las antiguas literaturas de la India, donde se narran batallas aéreas donde se utilizan armamentos diversos, incluso bombas, y se incluyen informaciones técnicas y procedimientos de vuelo sobre estos aparatos. Esta es una misteriosa estatuilla conocida como el astronauta de Kiev, llamado así por primera vez por Peter Colosimo, autor de varios libros sobre contactos extraterrestres en el pasado. Este es un enigma aún sin resolver al no tener una clara idea sobre su verdadero origen y a quién representa. Con una antigüedad aproximada de 2000 años y hecho de oro, fue encontrado en una tumba escita en la región siberiana de Altai, junto a China, y luego trasladado a Kiev, Ucrania. El artefacto en cuestión tiene la peculiaridad de representar a un humanoide con una armadura especial adherente al cuerpo. Sin embargo, lo que llama inmediatamente la atención es el casco que lleva en la cabeza, el cual, si bien podría ser un casco de guerra, recuerda perfectamente al de un astronauta. Otro elemento sumamente extraño es una especie de aureola que discurre por la parte superior, como si fuera una especie de zona luminosa, que no se trataría solo de un detalle ornamental. Se hace especial hincapié en la costura de los codos y la superficie decorada especialmente en la parte central del cuerpo, casi como una simulación de una tela suave a diferencia de la armadura que llevaría puesto.
Asimismo, el área del casco, que aparece finamente unido al resto del traje, ha sido muy precisa, como si el artista hubiera querido reproducir con precisión un objeto existente. Otro detalle a tomar en cuenta son las proporciones entre los brazos y las piernas, que no son comparables con la de un ser humano. Además de tener 6 dedos en cada mano, su postura también es bastante rara en objetos creados durante ese periodo y sugiere autoridad y poder. Es por todo esto que, a pesar de los años transcurridos desde su descubrimiento, el astronauta de Kiev sigue siendo un misterio aún abierto al no tener pruebas suficientes para entender si se trata o no del recuerdo de un pasado encuentro con civilizaciones extraterrestres. Son innumerables los detalles, los vestigios, pueblos antiguos, civilizaciones antiguas, artefactos extraños y monumentos que nos dan a entender que en el pasado remoto sí realmente hubo un contacto con extraterrestres. Lo cierto es que la ciencia oficial, ni tampoco la gente que no cree realmente en extraterrestres, no lo aceptarían, a no ser que los extraterrestres bajen del cielo y se presenten con nombre y apellido frente a ellos. ¿Tú qué opinas? De todos estos ejemplos que te puse, ¿cuál crees que es una evidencia definitiva del contacto con extraterrestres? ¿O cuál es? En los comentarios pon tu opinión. Muchas gracias y hasta la próxima.